Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir la primera parte de la entrevista realizada al destacado fagotista argentino Gerardo Gotén, quien es primer fagot de la Orquesta Sinfónica Municipal de la ciudad de Mar del Plata. Contame un poco, como suelo hacer siempre para entender un poco más, cuándo y dónde naciste, ¿te parece? Bueno, yo soy Gerardo Gotén, nací en Mar del Plata en 1968, un 13 de octubre, y soy tercera generación de marplatenses. Mi padre, marplatense, nació en 1930, y su padre, mi abuelo paterno, nació también aquí en la ciudad 2 décadas después de la fundación de Mar del Plata. Mar del Plata se fundó en 1874 y mi abuelo paterno nació en 1898. Así que mis hijos, mis 2 varones, son ya cuarta generación de marplatenses. Así que yo tengo un fuerte arraigo a este terruño, ¿no? Al mar, al clima, a la lluvia. Así que así continúo en Mar del Plata. ¿Y nunca pensaste en moverte a otras tierras? Bueno, de hecho me he movido dentro del país. Estuve trabajando en Salta, estuve radicado 3 años en la Orquesta Provincial de Salta desde 2002 a 2005. Un proyecto muy interesante que aún continúa, por suerte, esa orquesta. Fundada en 2001, yo llegué el segundo año, en 2002, y una orquesta que tenía mucha atención de la Secretaría de Cultura, al menos en esos momentos, ¿no? Muy atendida, había muchas giras, muchos directores invitados, así que fue muy tentador para establecerme allí. Pero aunque no lo creas, no, porque no es menor el tema del clima, el tema del color del cielo. Yo estoy acostumbrado desde que nací a inviernos lluviosos. En todo el NOA, en invierno no llueve, es la época de seca. Recién comienzan las lluvias en noviembre, las primeras y tempranas lluvias. Yo extrañaba eso en Salta, sentía el cutis seco. Quizás sea muy delicado, no lo sé, pero necesitaba este clima, me doy cuenta, la cercanía al mar. Y además, mi madre y mi hermana, que están aquí establecidas en Mar del Plata y amigos de toda la vida, hicieron que no me establezca en Salta. También tuve posibilidades de establecerme en Bahía Blanca, en la Orquesta Provincial de Bahía Blanca. También lo consideré, eso fue después de la etapa en Salta. ¿Me vas a contar el final de la película? Empecé pésimo, te hice la peor. Quizá tengas que editar mucho. Pará. Vamos a ordenar un poco, porque no deja de ser un proyecto de investigación. Vos ordename a mí también. Bueno, ¿querés que comience por mis inicios, a describir mis inicios? Yo quiero saber cómo llega la música a Gerardo, sí. ¿Cómo te encontrás con la música? ¿Tu familia? ¿Cómo es? Sí. Yo llego, digamos, a la música, concretamente al fagot, por mi tío paterno, el único hermano de mi padre, que de muy jovencito, de niño, de adolescente, digamos, comenzó a estudiar el piano aquí en Mar del Plata. Y llegó a tocar bastante bien, digamos, y ya de joven, antes de los 20 años, te estoy hablando de la década del 40, mi tío era de 1928, él tenía 2 orquestas. En esa época obviamente no había
CDs, no se acostumbraba a hacer los bailes con grabaciones, sino con músicos en vivo. Así que había mucho trabajo para muchos músicos. Estaba la orquesta de la jazz y la típica que hacía tango y la jazz que hacía boleros y jazz básicamente. Bueno, mi tío tenía trabajaba en 2 orquestas tocando el piano. Y a los 23, 24 o un poquito más grande, yo exactamente no sé cuándo, a su edad, él decide partir a Buenos Aires para cambiar de aire, buscar nuevos rumbos y pensando además que iba a tener más trabajo en Buenos Aires como pianista. Aún el fagot no existía en su vida. Y se instala en Buenos Aires, comienza a trabajar, pero también se da cuenta que había más trabajo, pero había mucha más competencia. Entonces, más o menos era un poco lo mismo, le gustó mucho Buenos Aires, se aquerenció con la vida porteña y no sé, tampoco sé exactamente quién, esas cosas que quedan en las tinieblas del olvido, por eso es tan importante esto que vos estás haciendo, estas entrevistas. Alguien le sugiere, ¿por qué no intentás con el fagot? Porque hay pocos fagotistas y hay mucho trabajo. Bueno, así fue como él comienza a averiguar y termina estudiando con Numatino, gran profesor de la época, italiano, que formó a varios fagotistas que fueron maestros de varios maestros e incluso de mi generación. Digamos, y él llega a tocar en la Sinfónica Nacional, en el Colón, y sus últimos años profesionales pasaron en el Teatro Argentino de La Plata, fue solista hasta 1970, creo, y después queda solo como solista en la banda municipal. Yo tenía un contacto que lo veía muy poco, era como el personaje freak o raro de la familia, lo veíamos solo en Pascuas y en Navidad. Después él tenía su vida hecha en Buenos Aires, viajaba mucho. Entonces para mí era un tío como siempre muy bien vestido y que a veces venía con un maletín que no sabía qué traía adentro y me decían que tocaba en el Colón. Entonces para mí era una cosa muy rara porque el resto de la familia, mi padre y los primos, hacían otra vida que no tenía que ver con la música y con la música académica menos. ¿Y cómo era el nombre de tu tío? Oscar Miguel Gotén, conocido en Buenos Aires como Michel, todos lo llamaban Michel Gotén. Michel, cuando me dijiste que estudió con un Martino, imagino que lo hizo en Buenos Aires, ¿no? En Capital. Y quiere decir que ¿cómo era la situación? ¿Te acordás o te contó cuando él empezó a estudiar en Mar del Plata? ¿Qué pasaba que tuvo que ir con un Martino? No. Él ya estaba radicado en Buenos Aires como pianista, digamos, y ahí comienza a estudiar el fagot con un Matino en el conservatorio. Estudió, ya empezó cerca de los 30 años a estudiar el fagot, empezó grande, muy grande. Ok. Y bueno, seguí contando porque imagino que después tuviste relación con él, ¿no? Más cercana. Sí, después los avatares de la vida hicieron que él en agosto de 1984, en medio de un ensayo de cámara, tuvo una descompostura, y fue una ACV. Y bueno, sufrió una hemiplegia y quedó, digamos, toda su parte derecha del cuerpo perdió la movilidad, piernas, el brazo derecho, incluso los primeros meses no podía hablar, estuvo muy complicado
y no logró recuperarse, así que él termina jubilándose por invalidez en la banda sinfónica. Él no tuvo hijos, estaba divorciado, así que decide retornar a Mar del Plata, y es ahí cuando yo tengo un acercamiento de adolescente con él. Él vuelve a Mar del Plata a vivir con su madre, con mi abuela materna, con quien yo sí tenía una íntima relación. Y particularmente había sucedido algo también unos meses antes, en diciembre de 1983, mi padre falleció muy joven, a los 53 años, yo tenía 15 años en ese momento. Esos meses antes que él tuviese el ACV, digamos desde diciembre del 83 hasta agosto del 84, él viajó mucho más seguido a Mar del Plata a estar conmigo y con mi hermana. Digamos que se sintió así como más responsabilizado hacia sus sobrinos y vino más seguido. Y después sucede esto que produce un acercamiento definitivo, certero y de él conmigo y viceversa, porque yo tenía que ayudarlo a caminar para ver si lograba recuperarse un poco. Yo tenía que bañarlo. Bueno, era una situación compleja. Y es ahí que después de casi un año, 8 meses, un año pasó más o menos en esta situación, que él me empezó a hacer el biribiri con el tema del fagot. Él tenía su instrumento ahí guardado. Hasta que un día me animé, me indicó, porque él no tenía movilidad, digamos, estaba muy limitado. Entonces él me indicó y yo lo armé. Y él no podía tocar, así que digamos que mi primer acercamiento con el instrumento fue con indicación que él me explicaba y yo iba haciendo todo, mojaba la caña, buscaba cómo vibrar, o sea, no tuve la posibilidad de imitar, que es lo que le sucede a casi todo el mundo. Cuando comienza con un instrumento, uno va con un profesor y el profesor toca, entonces uno más o menos va viendo por dónde suena, qué imitar, qué buscar. Yo no tuve esa posibilidad. Más allá de que él, en ese año de que él vino a Mar del Plata y antes que yo comenzara con el instrumento, él hizo un trabajo de, digamos, de descarbonización conmigo, porque yo no sabía quién era Mozart. Aquí en Mar del Plata tenemos una orquesta sinfónica que actualmente integro desde hace muchos años, y en toda mi niñez y adolescencia yo nunca supe que existía. Entonces es con él que me hace escuchar por primera vez una orquesta, la banda municipal. En esos momentos existía el quinteto municipal de vientos, integrado por los solistas de vientos de la orquesta. También existía el quinteto Rego, de cuarteto de cuerdas y piano, con Manuel Rego como conductor. Y él me llevó a escuchar todo eso que a mí me partió la cabeza, digamos. Fue un mundo nuevo que me cautivó y me hipnotizó. Y además, mi tío fue muy astuto, también empezó a llevar al cinearte, me hizo leer literatura. Fue abrir una puerta nueva. Y escuchar por primera vez una orquesta fue una sensación única, que aún hoy la recuerdo, y ahí me di cuenta que algo tenía ese mundillo que a mí me atraía a querer que sea parte de mi futuro. Bueno, así terminó, ¿no? ¿Y qué te habrá contado algo? ¿Llegaste a conversar de su experiencia como fagotista en orquestas con otros fagotistas? ¿Con quién tocó al lado? ¿Llegó a tocar como Matino, de las clases? Sí. Él, digamos que en 2 años ya era grande, ya estaba inmerso en el mundo de la música, ya leía.
o sea, al ser pianista, entonces no le fue complejo, digamos, el comienzo, que es que quizás es lo más duro para todos, ¿no? Cuando uno empieza de cero con un instrumento, encontrar el sonido, porque uno no conoce mucho el instrumento. Él ya conocía instrumentos, entonces, digamos, el primer acercamiento fue como más por autopista, más fácil. Y en 2 o 3 años ya tocaba bastante, y bueno, y empezó a tocar en la Juvenil en Buenos Aires, después la orquesta de Radio Nacional, y después ganó algunos concursos para contratos, estuvo tocando al lado de Martino, al lado de Alberto Merenson, es decir, lo conocía toda esa generación, lo llegó a conocer a él. Él es de la generación de qué año, perdón. Y imagínate que él había nacido en 1928, Alberto Merenson era del 33, Chiambaretta era un poquito más grande, él estaba en el medio entre Chiamba y Alberto Merenson en cuanto a edades. ¿Y por qué pensás que fue con Numatino? Más allá que era uno de los pilares pedagógicos del momento, pero... No lo sé, porque él en esos momentos que comienza con el fagot y con Numatino no lo conocía a Alberto, a Chiambaretta, a Roque Russo, a Dileo. Él los conoce después, a partir de empezar a estudiar el fagot. Yo realmente eso no lo sé, por qué se decidió con Numatino y no con otro, porque tampoco sé muy bien quién estaba en esos momentos también como otra fuente de profesor desconocido. Bueno, estaba Meyer, ¿no? Estaba Meyer, sí, estaba Meyer, pero no, él fue con Numatino. ¿Y qué te contó algo no de Meyer, sino de Numatino? ¿Te dijo algo de sus clases, de algo que te acuerdes? No, la verdad que no. No llegué a poder recibir información. Mirá que yo lo veía todos los días a él, porque iba todos los días a verlo y tocaba todos los días, particularmente a mis 16 años, 16, 17 años, pero estábamos con otras cosas, yo iniciándome con el instrumento, y él vivió 5 años más. Entonces, en ese periodo yo, al año y medio de comenzar con el fagot, entré en la banda municipal en Mar del Plata, como contratado, rendí una prueba. Yo tenía facilidad al comienzo, le ponía muchas horas al instrumento todos los días, y bueno, y pude empezar a trabajar a mis 18 años. Y al poquito tiempo comencé con Alberto Merenson. Mi tío me dijo que él ya no tenía nada más que enseñarme, que ahora debía estudiar con Alberto Merenson, con quien eran muy amigos. Y yo empecé con Alberto en marzo de 1990, tomé la primera clase, pero unos años antes lo conocí un verano en lo de mi abuela, con mi tío, que vino Alberto con su esposa Tamara y Andrea Merenson. Los conocí a los tres juntos. A Alberto, su esposa y a Andrea. Y bueno, y también eso fue un momento importante en mi vida, esa tarde. Ellos estaban de vacaciones, eso debe haber sido enero de 1986. Estaban de vacaciones en Miramar, ellos iban mucho a Miramar, y vinieron especialmente a verlo a mi tío porque hacía poco que estaba enfermo. Y bueno, yo recuerdo que esa tarde para mí fue así como mágica, porque yo los escuchaba hablar y ya estaba un poco empapado en los conciertos de fagot y en escuchar música de cámara y tenerlos ahí, músicos que tocaban en Buenos Aires y que habían andado por el mundo, como Alberto, que había estado en Cuba y en Israel, en la Filarmónica de Israel. Entonces para mí también fue como un empujón más como para decidirme por el fagot.
Mm. ¿Y Eh, cómo lo tomaban? Que vos toques el fagot. en mi casa, ¿Te apoyó todo el rato? bueno, en mi casa al principio hubo cierta resistencia, debo decirlo, porque era algo como ¿Santa desconocido. o metí la pata? No, pregunto. No, 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 para nada, para nada, porque mi madre estaba como poco crédula, digamos, no, ni siquiera incrédula, poco crédula que yo pudiera hacer una carrera con el fagot. Ella quería que yo, después del secundario, que lo había terminado, y continuara una carrera universitaria. Incluso cuando yo hacía que hice un secundario industrial, 6 años, aquí en Mar del Plata, estaba más perfilado para continuar con arquitectura. Era, siempre desde niño soñé con dibujar planos, hacer planos, diseñar casas, y de repente como un bombazo así apareció el fagot, la música, entonces fue como un desequilibrio al principio, pero después cuando vio que yo realmente lo tomaba muy en serio y bueno, inmediatamente entré en la banda municipal, entonces ya cambió totalmente la cosa, pero particularmente el inicio, el primer año, este, la tuve que luchar un poquito a la situación. Pero bien, bien, tenía mi tío, obviamente, que también hablaba con mi madre, que era su cuñada, entonces él le explicaba y trataba de calmar más que nada el desconocimiento y la incertidumbre, que yo hoy entiendo. Pero en ese momento, bueno, yo era adolescente, me daba dudas o me enfurecía un poco esa resistencia al principio, ¿no? Pero bueno, como le habrá sucedido a muchos en un comienzo. Gerardo, y el hecho también de, bueno, Alberto Merenson no daba clases en instituciones, sino de forma particular. ¿Vos hiciste algún conservatorio, escuela de música o universidad? No, ¿Tenés estudios? ¿Ah? no, no. Académicos. Yo hice muy pocos años aquí en el Conservatorio Provincial de Mar del Plata, Luisianeo, de donde se han recibido muchos músicos, entre ellos Mariano Rey, que también es marplatense. Pero yo no intenté, pero no llegué a sentirme cómodo del todo. ¿Será que comencé solo en lo de mi tío, con el instrumento, que me sentía más cómodo continuando fuera de una institución? Hoy reflexiono eso, ¿no? Porque nunca podía llegar a entender por qué no pude insertarme o no pude, más allá de que transité algunos años, pero después lo dejé. Y me formé en forma particular, no solo con el fagot, con Alberto Merenson y con otros fagotistas, sino también en el resto de los aspectos musicales, ¿no? Con la música de cámara y con todo lo relacionado con lo acústico, la teoría y todo lo que conlleva la historia de la música. Lo hice en forma particular con varios profesores de aquí de Mar del Plata. No, te pregunté esto aparte así, sabiendo tu respuesta, pero para un poco también entender a tus padres, diferente, ¿viste? Estudiar particular con alguien que irse a una institución que suena un poquito más académico. Exactamente, sí. Claro. ¿Y por qué Alberto Benson? ¿Qué pasaba en Mar del Plata que no te podías quedar ahí a estudiar con alguien? ¿Quién estaba? No te... No, estaba el solista de fagot de esos momentos, Héctor Domínguez, era solista de fagot de la Orquesta Sinfónica Municipal, integraba el Quinteto de Vientos y además era profesor en el Conservatorio Provincial de fagot. Él fue alumno, ¿sabes? No llegaron a no llegaron a recibirse alumnos de él. El que más trascendió fue
Scorciello, no recuerdo el nombre ahora, que fue compañero mío después en la Orquesta Sinfónica, fue alumno de Domínguez en el conservatorio. Pero Domínguez estudió con Matino también, ¿o? No, Domínguez era alumno de Mayer. De Mayer. Sí, Domínguez se formó con Mayer, él es porteño, Domínguez debe tener cerca de 90 años aún está muy bien de salud, lo he visto hace poco. Toca el piano además, muy bien. Él se formó con Mayer en Buenos Aires, él es porteño. Y entonces decidiste estudiar con Alberto. Sí, sucede que mi tío me aconsejó eso, él tenía mucha más relación con Alberto que con Héctor Domínguez. Él también pensó que me iba a hacer bien viajar a Buenos Aires a tomar clases, que yo también iba a tener contacto, porque no era solo la clase con Alberto, sino yo también iba a escuchar ensayos, me quedaba 1 o 2 noches y aprovechaba para ir a escuchar ensayos de la Sinfónica Nacional, ir al Colón, ver a algunos colegas. Era como un viaje que yo me empapaba de mucha información y después regresaba a Mar del Plata, estudiaba, tenía mi actividad en la banda municipal en esos momentos y volvía, tomaba 10 clases al año, enero y febrero no daba clases, después de marzo a diciembre una clase por mes, una clase muy larga, él con los alumnos del interior hacía una clase de 4 horas, los alumnos que estaban en Buenos Aires tenían una clase de 1 hora semanal, y nosotros del interior nos tenía 4 horas, había que preparar durante el mes mucho material y tener una buena resistencia para aguantar 4 horas de métodos, estudios, conciertos. Muchas veces nos empardaba en una clase a 2 del interior. Así varios años yo compartí clases con el polaco, con Ernesto Imsan, que venía de Santa Fe. Estoy hablando entre el 90 y el 95, muchas clases, él hacía 2 horas, yo llegaba un rato después por los horarios de trenes, en ese momento viajábamos mucho en tren, bueno, ahora está volviendo el tren a tener importancia nuevamente, pero en principio de los 90 yo viajaba mucho en tren, entonces hacía el polaco 2 horas, 2 horas yo, 2 horas el polaco y se volvía a Santa Fe y 2 horas yo. Así que tenía yo mi clase, digamos, en 6 horas, porque tocaba 2 horas, hacía tiempo 2 horas escuchando la clase del polaco y terminaba con mis 2 horas. Había que estudiar mucho. Y aparte de con el polaco, te juntabas con otros. Sí, también en esas clases que eran en un departamento en Avenida Santa Fe, al 1200, ahí conocí a los primeros años del 90, de la década del 90, a muchos fagotistas que estudiaban también con Alberto. Yo llegaba y ellos estaban terminando su clase, como Eduardo Rodríguez de La Plata, Nelly Álvarez, conocida como Zuli, fagotista de Bahía Blanca, que en esa época también viajaba a Buenos Aires a estudiar con Alberto, Daniel Piazza, Claudio Nogueiras, un poquito más grandes que yo, todos ellos, siempre los cruzaba en las clases. Y contanos un poco más. Todos los alumnos de Mendelssohn, o intenté de alguna forma rescatar de todos los profesores, siempre coinciden siempre en la mayoría de los puntos, pero es interesante, creo, ¿no? Lo que cada uno percibió, como para también rendir un poco homenaje a un gran fagotista y sobre todo un pedagogo increíble, ¿no? Acá en Argentina. Sí. Él era una persona muy inteligente, muy ordenado, entonces él tenía estructurado una metodología
enseñanza dividida en cursos. En cada curso tenía determinada cantidad de métodos y de obras que a medida que pasaban esos 9 cursos se iba poniendo cada vez más difícil, obviamente. Pero además, en cada curso él tenía sistematizado qué problemáticas ir abordando y superando con la técnica, con el dominio de la técnica del instrumento. Sus clases eran al principio de la búsqueda de afianzar el sonido, consolidar un sonido, una consolidación de resistencia y él era muy exigente con el tema de la búsqueda de la afinación y de la consolidación de la técnica. Él te hacía encontrar cómo, por dónde buscar para resolver la problemática de los pasajes o de alguna cuestión con un trino, o él buscaba el camino y él daba explicaciones que te hacía, porque a veces uno no entiende y queda trabado en algunas situaciones técnicas con el instrumento, como con todos los instrumentos. Particularmente a mí, las explicaciones que él daba de por dónde buscar y cómo ir, me servían mucho para destrabarme, para destrabar y poder avanzar. Y lo lograba. ¿Y cómo fue el tema de cuándo decidiste dejar las clases con Alberto, con él, o se dejaron solas por trabajo? No, de hecho, nunca dejé de estudiar con él. Estudié hasta poco tiempo de su partida de este mundo. Él me escuchó como 2 décadas seguidas. Mi primera clase fue en marzo del 90. Toda la década del 90 tomaba unas 10, 9 u 8 clases por año. A medida que avanzaron los años, ya 2002, 2003, a partir de 2005, digamos, ya fueron más esporádicas por razones laborales. Yo ya viajaba para ir a tocar a Salta o para ir a tocar a Bahía. Entonces se complicaba el tema de trasladarme a Buenos Aires a tomar una clase, así que tomaba 3 o 4 clases por año. Y mi última clase fue en diciembre de 2011, un año y medio antes de su partida, digamos, ¿no? Y de hecho yo tenía planificado continuar tomando clases con él, que él me escuchara. Él era un muy buen consejero, además. No era ya... Cuando uno crece, además, el maestro no solo se transforma en un conductor con el dominio del instrumento o con la música, sino a quien consultarle y preguntarle problemáticas de la profesión, laborales. Él siempre tuvo una visión muy amplia, entonces para mí siempre, además de ser maestro, fue como tenía respuestas o buscaba la forma de que yo pudiera avanzar con mis dudas, como nos sucede a todos en algún momento, ¿no? Yo podía consultarle con sinceridad y franqueza a él, o sea que había un atractivo extra, además de que él me escuchara tocar. Y además, ya debo decir que el último tiempo era un amigo, con la diferencia generacional, pero realmente lo sentí a Alberto como un amigo, gran parte, y debo decir que me ayudó mucho, siempre me aconsejó muy bien. Así que yo estoy muy agradecido y lo tengo en el mejor de los recuerdos en cada momento de mi vida. Quédate escuchando desde el Fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados.
Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade. Un programa de graduados y graduadas. Radio Damus. Nuestros sonidos. radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la entrevista realizada a Gerardo Boten. Vos sabés que el fagot uno lo va aprendiendo, aunque yo creo siempre que no entiendo cómo se toca, o que siempre cierro la puerta y vuelvo a la clase número 1. Sé cómo se arma y lo desarmo, pero eso queda puertas adentro, ¿no? Y la vida te va llevando a que tengas que hacerte cargo de los diferentes estadios, ¿no? De que te pone. Y de golpe sos profesor y de golpe tocas en el teatro, pero cierro la puerta de mi estudio y vuelvo a tener los 12, 13 años cuando empecé a tocar. Te digo esto porque había aprendido a lo largo de este año, 2 años de entrevistas, a callarme la boca y a dejar hablar. Me tomó mucho tiempo y pido disculpas generalmente cuando me cruzo con los ya entrevistados, porque, bueno, también es el momento donde se empezaban a hacer, en plena pandemia, encierro y la parte social también se demostraba un poco a través de estas entrevistas. Y las ganas también de, como te lo digo siempre, que hablamos muy esporádicamente, estas entrevistas nos da, o sea, tenemos la suerte con estas entrevistas de poder tomarnos tiempo de hablar, y yo por lo menos escuchar y conocer a todos ustedes, que en el fondo en una cena o café uno no se va a poner a hablar 1 hora y media de uno, ¿no? Que la queda mal, pero hace falta también para que... Y doy toda esta vuelta porque te quiero pedir disculpas, porque te quiero hacer un razonamiento a través de lo que acabas de decir de Alberto, que lo he hablado también con muchos amigos y colegas fagotistas. No sé si vos te acordás de esa especie de locura que se percibía, hay veces, entre los alumnos de Giambaretta, de Mendelssohn
Y yo estudié con Guillermo Robra. Indirectamente también había un problema ahí no resuelto. Hablo de los profesores, Sí, y esa fue la herencia negativa, digo, que ligábamos. Como éramos muy jóvenes, en ese momento no nos tomábamos el tiempo para charlar y tratar de desligarnos, porque en el fondo sería lo más sano. Sin embargo, seguíamos atados como un llavero y la ligábamos de regreso, ¿no? Eso, estamos medio hablando de, ¿sabes a lo que voy? sí, 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 sí. Sí, yo también vivencié lo que vos estás, Sin embargo, te cuento algo porque, bueno, es algo que trato de modificar hasta el día de hoy, y parte de este proyecto, aunque te parezca mentira, suena muy ingenuo, pero tengo la esperanza de que si no es nosotros, alguna generación lo va a entender, que se corte con ese recelo docente de escuela, de barrial, por minimizar algo que no deja de ser eso en un mapa mundi. Sí. Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, son barrios, son puntitos de alfiler. Y unificar un poco toda esa familia, que en algunos países con esos recelos igual llegan a tener la famosa comida de Navidad, ¿viste? Como es el double rib en Estados Unidos, ahora en Europa está lleno de moda en España, todos quieren sus dobles cañas, en el fondo creo que hace falta de reencuentro, y entre comillas, dejarnos de embromar con esto, de joder. Pero cuento todo esto porque cuando había decidido que una de las posibilidades mías personales con mi mujer como proyecto era volver a Buenos Aires, esperando los concursos del teatro. Empiezo a hacer cursos acá en Buenos Aires, que fueron de los pocos que di, que me reí porque todos querían que uno vuelva, y cuando uno vuelve, después de golpe hay menos inscritos. Pero mientras estaba afuera hice varios cursos en una fundación y me acuerdo que conocí muchos alumnos de Merenson. Y para mí, Alberto era la vereda opuesta, y yo no lo había conocido en mi vida, Alberto, lamentablemente. También de la mano de la docencia a quien uno tenía al lado, ¿no? Porque hoy yo intento que todos mis alumnos conozcan el cuento fagotista Andamón. Y los alumnos de Alberto me decían que él les pedía por favor que vayan a los cursos, no porque eran míos, sino que vayan a cualquier curso para que aprendan y para que tomen lo bueno, lo malo y lo que uno siempre sabe que pasa en los cursos. Y fue un balde de agua fría en ese momento. Alberto lo vi una vez, después en persona, en una escalera en el teatro cuando hubo concurso, y no me acuerdo para qué, no fue en la estable seguro. Pero fue eso, uno, viste, no pudo hablar más, él estaba muy ocupado hablando, entonces yo seguí apurado y nos saludamos. Y siempre me quedó, él lamentablemente falleció al poquísimo tiempo que lo vi, y me quedó esa charla pendiente con un gran pedagogo, de no agradecerle, pero de comentarle como algo positivo, algo que yo estoy buscando hace ya 12 años que estoy en el país y no lo logro, es que los alumnos fluyan, y sin embargo cada uno, y es la culpa de los docentes, trata de cerrarle las puertas para que uno hace un curso y de golpe no hay nadie de tal provincia o de la otra, y son todos los conocidos, tal vez hay 5 nuevos, pero también de la zona. Y eso yo creo que es un tema para repensar para todos nosotros que estamos activos en la docencia, ¿no? Y en el medio musical, ¿no? Disculpame esto, por ahí después lo escucho y lo saco, y si no lo saco es porque no lo digo hace mucho, ya lo he nombrado en alguna entrevista. No, está muy bien. Yo de Alberto como algo positivo, por eso te lo cuento, porque vos dijiste algo y enseguida me cambió la forma de verlo, Alberto, y lo respeté aún más, porque nunca, o sea, siempre tuve admiración por Merenson como fagotista, y sus alumnos siempre. Creo que es de los pocos fagotistas argentinos que tienen y tuvieron una escuela que los alumnos tocan de una manera, y eso es difícil de lograr. Y él lo tuvo. Bueno, malo, te guste, no te guste, pero está el sello, y eso es único.
y encima que tenga esa mentalidad hacia los otros, me pareció que fue un revés muy grande para todos los que estuvimos de alguna forma segmentados en el otro lado de la calle, ¿viste? No, entiendo perfectamente lo que decís. Él era muy abierto en eso, debo decirlo. Él siempre, si Chiambaretta daba un curso de cámara, él me decía que vaya, porque yo le he consultado. O Roque Russo, he ido a Mendoza al poco tiempo de comenzar a estudiar, en 1989, a visitarlo a Sergio Ruech, que era mendocino, alumno de Roque Russo. Nos hicimos amigos, nos conocimos en un curso en Buenos Aires en 1988. Y al verano siguiente él vino a Mar del Plata, paró en mi casa, y el invierno siguiente yo fui a visitarlo a Mendoza, y es ahí cuando Ruech me lleva a lo de Russo, a la casa de Roque Russo, y yo pensé que lo íbamos a visitar, y Ruech me dijo, no, trae el fagot porque te va a querer escuchar. Así que ahí lo conocí a Roque, a su señora. Estuvimos toda una mañana, que estuve tocando, me dio un montón de consejos y me escuchó muy bien, y también me pareció muy abierto. Y incluso me acuerdo que hasta nos invitó a almorzar, la señora amasó tallarines, una cosa de otra época. Con esto quiero graficar que había una resistencia, no solo con los fagotistas, sino con casi todos los instrumentos, en cuanto al recelo de que tus alumnos vayan a un curso o que vayan a tomar clases particulares con otro colega. Creo que eso respondía a una época. Hoy el mundo es otro. Esto que nosotros estamos haciendo era impensado, era de la guerra de las galaxias, es una cosa del futuro, que por una cámara a 400 kilómetros hoy estemos haciendo esto de charlar. Eso no existía en aquella época. Creo que todo esto que ha acercado el mundo, hoy nosotros aquí podemos ver un terremoto en el otro lado del mundo, cuando antes nos llegaba la información, antes estoy hablando de unas décadas atrás, no hace tanto. Y creo que esto también ha favorecido un poco más a la apertura y al intercambio de esto que vos planteabas, del recelo de los profesores más de antaño que de hoy. Hoy sigue habiendo algo de eso, pero yo lo siento como mucho menos palpable. Hoy creo que todos estamos más abiertos a que los alumnos nuestros transiten y sean escuchados por los otros. Porque eso en definitiva nos enriquece a todos. Antes había un pensamiento como que era contraproducente. No sé, habría algún temor de algún riesgo de algo, de competencia, de no sé qué. Y hoy me parece que es todo lo contrario. Sí, bueno, está todo ese tema de inseguridad por parte, imagino, de los docentes, pero afuera de Argentina pasa lo mismo, pero hay una diferencia muy grande. Hay muchas más actividades donde, y hoy ni hablar con Internet, pero aún cuando no existía Internet, había tantas actividades que, como te digo, las dobles cañas, la conferencia anual, hace que de última se le escape de las manos. Una cosa es que tengan recelos en la costa este con Nueva York, Filadelfia, Chicago y pero de todas maneras después se unen aunque no quieran, y después ya el alumno o la alumna decidirá por sí solo. Pero acá, al no haber esas actividades, se transforma en una especie de establo, se transformaba, ¿viste? Entonces... Sí, aún hay que seguir bregando para purificar un poco más esta situación, porque mucho. La verdad que no tiene mucho sentido. Yo si no era por los seminarios, festivales de Noel de Voz organizados por Andrea, yo no conocía a ningún fagotista del medio. Me acuerdo, se sentó
Gabriel La Roca al lado mío, escuchando en El Dorado, por ahí estabas tocando vos, estábamos con The Voz y empezamos a hablar y me dijo, ¿con quién estudiás? Con Roura. Ah, con Guillermo, qué bueno. Y yo le pregunto, ¿y vos? Y él me mira y me dice, yo toco acá en la Filarmónica, soy Gabriel La Roca. Y ahí me sonó el nombre, yo conocía, iba al teatro todos los lunes. Pero para que veas la Sí, impotencia sí. de los alumnos en ese momento, si el profesor no te ayudaba un poco a compartir, ¿viste? Vos sabés que a propósito, ahora que vos nombrás ese episodio, en estos días se están cumpliendo 30 años de ese curso que organizó Andrea Merenson en el Salón Dorado del Teatro Colón, el mayo de 1992, que ahí te conocí yo a vos, ahí nos conocimos. Ahí lo conocí yo también a Gabriel La Roca, a Alfredo Ciani y a tantos otros. Ese momento también fue un crack para mí porque fue la gran apertura a conocer a muchos músicos jóvenes de mi generación, de Buenos Aires y del interior del país. Y además conocerlo a Noel. Claro, 30. 30 años. Fue del 11 al 20 de mayo. Mirá, mañana se cumplen 30 años del concierto clausura de ese primer curso. Después Andrea lo trajo varias veces más, a él 2 o 3 años más, y después amplió ese curso y ya se llamó Festival Buenos Aires, y ya no era solo de fagot y música de cámara, sino que trajo profesores muy destacados de todo el mundo, de los demás instrumentinos de viento, en principio de madera y bueno, después de otros instrumentos también, hasta concluir en el año 2000 con la organización de Double Reed, ¿no? Buenos Aires. Claro. Pero ese primer curso del 92 para mí fue también muy sugestivo, sustancial para mi futuro. El relacionarme fue muy importante y el personaje Noel de Vos también a mí me marcó mucho. A partir del 92 yo lo seguí tratando prácticamente el resto de su vida, de Noel. Fui a visitarlo a Río de Janeiro 2 veces también. Bueno, creo que todos saben, por las dudas, lo describo muy simplemente. Noel de Vos era francés, nacido en Calais, se formó allí con el profesor de fagot de la ciudad, después se traslada a París, al Conservatorio Superior, y estudia con Gustave Derain, y es el último, ya se jubilaba Derain, es el último egresado de la cátedra de Derain. El primer egresado de Derain fue Maurice Allard, y el último fue Noel de Vos. A sus 18 años, Noel gana el concurso internacional de Ginebra y se hizo mucho más conocido. Y un tiempito después de eso, la Sinfónica Nacional Brasileña, con sede en Río de Janeiro, lo convoca, lo contrata por un año y se quedó el resto de su vida, hasta que se jubiló y bueno, formó su familia y se estableció definitivamente, quedó impactado él con la vida en Brasil, con Río de Janeiro. Y hay que decir que hizo escuela ahí, por eso es que hay tantos, o había tantos fagotistas brasileños que tocaban fagot francés. Claro. Que hoy en día muchos, o la gran mayoría, se han pasado al fagot alemán. Diría todos, pero no me animo a decir si ojalá que... Sí, pero... yo no sé si todos, pero porque no podría decirlo, no conozco si todos, pero casi todos, diría, se han pasado al fagot alemán finalmente. Sí, fue una experiencia increíble. Lo hablaba en otras entrevistas también. Yo me enamoré de Noel de Vos, pero o sea, fue quien me incitó un poco a que después me vaya 15 años afuera. Me fui 2 meses a Río, no me los olvido más, con todos sus conciertos, porque aparte era muy activo. Sí. Y tocaba todas las semanas con su cuarteto de franceses, haciendo el Fénix y Mignone, y era
era impresionante. Pensar que yo estaba en el Conservatorio Nacional con un compañero, como mucho. Entonces para mí era como, viste, volví, bueno, al año, 2 años me fui. Pero increíble, Noel. Y aparte, una cosa que se nos olvida, que es de lo más importante, que hoy podemos ver, es la gente, los chicos y chicas que uno conoce en esos cursos. Sí. Cuando se te pasa la vergüenza, porque algunos son vergonzosos, quedan de por vida y con un cariño enorme y unas memorias, todo muy lúdico también, porque uno estaba ahí haciendo prueba y error. Sí, sí. Entonces, era muy, muy lindo, la verdad, momentos muy lindos. Hoy, mirá, Ezequiel, hoy reflexiono a 3 décadas de esto. Lo importante que fue ese curso para todos nosotros también, el conocernos, el empezar a tratarnos. En esa época era todo mucho más, no sé cómo decirlo, conseguir una grabación de una obra de cámara o de una obra sinfónica que uno tenía que tocar por primera vez. Yo me tenía que ir de viaje a Buenos Aires e ir a una disquería a buscar un disco para escuchar un poco una versión y tener mejor idea. Hoy tenés todo en YouTube, las versiones que quieras, tenés todo, te bajas música. En esa época conseguir partituras, papel, era como más tedioso, había que caminar mucho más. Hoy en día hay una inmediatez que para nosotros en aquella época era absolutamente impensada. Quizá nos hubiese ahorrado mucho más tiempo si hubiésemos tenido esta tecnología. Puede ser, pero también veo que la inmediatez con toda esta pronta información de lo que quieras, también conspira en cierto modo con la formación. Los jóvenes hoy, al tener los niños ya que tienen su celular y que gozan de internet, tienen una pronta información, lo cual los hace como más sedientos de querer tener la información más pronta. Son como una especie de ansiedad que nosotros la dominábamos y la trabajábamos de otra manera. Con esto no quiero decir ni que es mejor ni peor, sino que es un gran contraste que ha sufrido nuestra generación y que nos hemos adaptado para bienes, porque vemos los grandes beneficios. Simplemente digo que los jóvenes que ya transitan sus primeros pasos con esta información desde cero, tienen que saber manejar la ansiedad y saber que un paso es después de otro y no puedes saltear pasos para formarte y particularmente en esta rama artística, ¿no? En el músico académico, en el músico de orquesta, digamos. Sí, está el tema siempre de poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Sí. Me parece que siempre existió, pero en este momento, obviamente, se modificaron esos pesos y hay que hacer mucho hincapié, como vos decís, en la inmediatez y en la paciencia y también marcar algunos puntos que no se tienen que negociar, ¿no es cierto? Porque si no, con esto de la inmediatez y la copia pirata de todo, en el fondo, terminás de alguna manera tocando el Mozart con una edición que ni siquiera sabés. Sí, también, claro. Entonces, es complicado eso, pero bueno, yo qué sé, como vos decís, uno siempre añora algunas cosas que podría haber hecho, ¿no? Con esta tecnología. Y sí, obvio. El tema de grabación, ponele, eso es increíble. Sí. Poder grabar en tu casa con un buen micrófono. No poder entrar a un estudio es el sueño de todo músico. Basta con el estudio. Sí. Demencia, viste, que uno... No, es terrible, terrible. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Mis agradecimientos como de costumbre por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch.
Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus, nuestros sonidos.